decíamos sí que hoy vamos a hablar acerca de este tema tan complejo que tiene que ver con el duelo. Por lo menos todos los que estamos acá presentes hemos tenido o estamos pasando algún duelo, ¿sí? Y yo hoy quiero compartirles con pantalla, ¿sí? En este momento para ir viendo algunas diapositivas y poder ir desarrollando este tema. Hoy, como decíamos, vamos a ver el tema del duelo, ¿sí? Del duelo. Y dentro de lo que es el concepto, ¿sí? Acerca del duelo, buscando alguna definición, encontramos lo siguiente, ¿no? El duelo es un proceso normal que sigue a una pérdida significativa, ya sea la muerte de un ser querido, la pérdida de salud, de un trabajo o estatus social o económico, de una relación afectiva o de amistad, una mascota, etc. O sea, que el duelo no tiene que ver específicamente con la muerte, sino con la pérdida de un montón de cosas. ¿Sí? Hay quienes hacen duelo por una cuestión de trabajo, porque estaban acostumbrados a un trabajo, y perder un trabajo representa un duelo. Hay quienes tienen duelo por una cuestión de salud, o sea, al pasar los años se van dando cuenta de que ya el cuerpo no es el mismo, de que no pueden hacer lo mismo que hacían antes, de que no pueden rendir de la misma manera. Bueno, en fin, hay diferentes duelos, ¿sí? Y este proceso se caracteriza por emociones intensas de dolor emocional. O sea que hay algo importante que tiene que ver con las emociones, ya sea tristeza, rabia, desconcierto, acompañadas de ansiedad, de insomnio, o de todo lo contrario, ¿no? Exceso del sueño, cansancio, falta de ilusión, sensación de ahogo, incluso deseo de morir. O sea que el duelo está cargado de sensaciones y de sentimientos que vivimos, ¿sí? Pero quiero destacar la primera parte que veíamos, ¿no? El duelo es un proceso normal, ¿sí? O sea que hay un montón de situaciones que nos tocan vivir que no nos tienen que preocupar, ¿se entiende? Y ahí vamos a ir viendo de qué estamos hablando. El duelo no tiene una duración definitiva, ¿sí? Definida, pues cada persona pasa por su proceso que es personal. Esto es interesante, ¿sí? En función de su personalidad y de otras cosas que vamos a ver ahora un poquito más adelante, es bueno en cuanto a la duración. Se habla de aproximadamente un año, meses más, meses menos, pero todo va a depender de la elaboración del duelo y de sus componentes. Ahora lo vamos a ver. Si bien el duelo es un proceso normal, a veces, por diferentes aspectos, se puede tornar patológico. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, ¿sí? O sea, van a haber un montón, un sinnúmero de sentimientos, emociones que son normales, pero también dentro de cierto parámetro. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Se considera complicado, patológico, aquel duelo que no se resuelve, ¿sí? Que de alguna manera no termina. Una persona que no logra de alguna manera vivir con este problema, ¿sí? Reinventarse, rehacerse, superar ciertos obstáculos o barreras que le ha dejado el duelo. Es como que la vida de alguna manera quedó frenada allí, en ese lugar, en ese momento. Entonces, eso sí es un problema. Ahora tenemos que tener en cuenta que esto puede durar un año, poco menos, un poco más, y ahora vamos a ir viendo en función de qué, ¿sí? Dentro de lo que es la elaboración del duelo, nosotros tenemos que tener en cuenta el tipo de relación afectiva con el fallecido. No es lo mismo hablar de la pérdida, no sé, de un vecino, de un compañero de trabajo, que de un padre, de un cónyuge, de un hermano, mucho menos de un hijo, ¿sí? Y decíamos que no es lo mismo perder quizás un animalito que a un ser humano, ¿sí? Sin despreciar una mascota en absoluto. A veces se comportan mejor que nosotros, sin duda, ¿no?
pero no es lo mismo perder un hijo que un compañero de trabajo, que un vecino, y ahí viene de la mano el tema del tiempo. Si a la hora de elaborar un duelo va a costar, va a llevar más tiempo, obviamente es lógico aquel con quien el vínculo ha sido mucho más estrecho. La duración de la enfermedad mortal y la agonía, en caso de existir. Y acá está bueno saber lo siguiente, no podemos hablar qué es mejor o peor, no existe nada ni mejor ni peor, ¿no? Sí, cuestiones diferentes. El duelo va a ser diferente si el fallecido ha sido a través de una enfermedad larga. Y uno podría decir, bueno, pero de alguna manera uno ya se estaba preparando porque sabía, porque dijeron que le quedaba tantos meses. Bueno, hay que estar allí. El desgaste emocional, tremendo, ¿no? Esa esperanza, esa llamita que se va apagando al pasar los días, el desgaste, el estar allí constantemente. Otra cosa también es un accidente, es algo de golpe, repentino, que uno no lo esperaba. Pero cada duelo es un mundo aparte, porque cada persona es diferente y las situaciones son diferentes. Entonces también hay que saber abordarlo desde ese punto de vista. El grado de parentesco, algo lo que mencionábamos, el carácter de la muerte, el grado de dependencia. Es mucho más complejo la muerte, por ejemplo, de un padre cuando uno es niño que cuando uno es adulto y de alguna manera está esperando esto. Aunque también genera dolor, tristeza y hay que pasar el duelo. Así sea que mi padre tenía 90 años, el dolor está. Entonces hay que saber cómo poder superar ese duelo, ¿sí? La presencia o no de otras experiencias, ¿sí? Y también, obviamente que mucho tiene que ver las ideas religiosas, filosóficas y espirituales que uno maneja. Pero sí me he dado cuenta que las personas que tienen el conocimiento de lo que está escrito en la Biblia enfrentan de una manera mucho más distinta, ¿sí? Mucho más diferente el duelo que de aquellas personas que no tienen este conocimiento y que pareciera ser que lo último que ven es justamente ese cajón, ¿no? Y que no hay, digamos, esperanza para nada más. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante a la hora también de elaborar el duelo las creencias que uno tenga, ¿sí? Las creencias que uno tenga. Por eso hoy, además de brindar alguna información que tiene que ver con el duelo y qué es lo que dice el área de la psicología, vamos a terminar viendo qué es lo que dice Dios, ¿sí? Bien, se habla de etapas del duelo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, Kubler-Ross es, bueno, psiquiatra ya fallecida, ella habla de 5 etapas del duelo. Hay otras áreas, otras corrientes que hablan de 4, pero esto es bastante conocido. Y se habla de negación, de ira, de negociación, depresión y aceptación. Los 5 estadios, ¿sí?, del duelo. Vamos a desarrollar cada uno de ellos, ¿sí? Todo comienza con una negación. Y esto a ustedes les va a sonar conocido, ¿no? La persona está en un estado de incredulidad, se siente confusa, aturdida, ¿no? Pareciera que está como en una nube, sin creer lo que vive. Yo me acuerdo que cuando falleció una tía, yo tendría, no sé, 11, 12 años, y hicimos todo un recorrido, un viaje con mi papá, y yo en mi mente pensaba que la iba a ver. No me pregunté por qué, cómo, pero había escuchado de que había muerto, pero yo estaba esperando reencontrarme, ¿no? Y de muchas maneras a veces se presenta la negación, ¿no? El hecho de no aceptar esa realidad, de inconscientemente creer que eso no es así, que va a haber algún cambio. Esto incluso se da también cuando uno recibe el diagnóstico de una enfermedad terminal, ¿no? La persona que en primera instancia se niega a aceptar esto, a vivir como si nada pasara, hasta que se habla en términos criollos, le va cayendo, ¿qué cosa? La ficha, ¿sí? Pero el primer punto, el primer estadio de las etapas del duelo tiene que ver con la negación. En segundo lugar aparece la ira, ¿sí? Y es una reacción emocional que surge cuando la persona toma conciencia de la pérdida
que ha sufrido. Se manifiesta mediante emociones, una mezcla de emociones, de rabia, envidia, bronca, ¿no? Se siente irritable, vulnerable, es como una mezcla, la ira, ¿sí? La segunda parte del duelo. Tercer punto, negociación, ¿sí? Negociación. En esta etapa conviven la añoranza de lo perdido y el compromiso ante la recuperación personal. Por eso se habla de negociación. Todo me trae recuerdos, ¿sí? Cada cosa que toco, que veo, todo me trae recuerdos. Y tristeza, aflicción, recuerdo por lo que perdí. Pero automáticamente también viene la realidad y cómo salir adelante. Y ahí empieza una etapa que es crucial en el duelo. Si la persona empieza a establecer metas para recuperarse de su enfermedad o superar la situación, el dolor emocional en el que se encuentra. Punto 4 tiene que ver con la depresión, ¿sí? Esta etapa implica sentimientos de vacío, dolor profundo que pueden llevar a la persona a la desesperanza, a la falta de sentido y a la pérdida del deseo de seguir viviendo. Miren qué interesante, o sea, es una etapa compleja, difícil, en la que a veces no hay un sentido de por qué seguir adelante. Incluso hay quienes dicen que a veces hasta esto de la pérdida del deseo de seguir viviendo, ¿no? Pensamientos suicidas. Bueno, pero es también parte, sí, del duelo. Obviamente que si uno se queda en este estadio, bueno, es complicado. Pero van a haber momentos en los que uno no va a tener ganas de nada, ni de seguir viviendo, como que no va a tener sentido, pero bueno, es parte también del proceso. Es importante no quedarnos allí y saber que esto es parte de este proceso. Y finalmente viene la aceptación. La persona, bueno, termina aceptando la realidad, mira hacia el futuro, ¿sí? Y le da nuevos significados a la vida. Hay quienes hablan de reinventarse, ¿no? ¿Cómo hago ahora para seguir con mi vida? Y a veces el deseo de seguir viviendo, el anhelo, nos ayuda a poder superar este duelo. Obviamente que no vamos a ser los mismos. No vamos a ser los mismos para nada, pero bueno, sin duda que vamos a poder salir adelante, ¿no? Fíjense, no se trata de resignarse a la pérdida ni de ser feliz tras ella, sino de una adaptación constructiva a la nueva realidad, iniciando nuevas relaciones, metas y proyectos. Es muy probable que las cosas no sean igual, pero no por eso tienen que ser malas, ¿sí? Y el duelo no significa olvidar, para nada, pero sí recordar de alguna manera afectiva, quizás con cierto dolor en algún momento, pero al pasar el tiempo, sí, esos recuerdos van a ir quedando los más felices. Y eso es importante, ¿sí? El tiempo puede ser un buen aliado siempre y cuando sea bien empleado, ¿sí? Y 4 etapas para completar el duelo, ¿sí? William Gordon, bueno, ya es anciano hoy, bastante anciano, es miembro de la Asociación Americana de Psicología y es una de las autoridades mundiales en cuanto al tratamiento del duelo, ha escrito varios libros y él detalla por lo menos 4 tareas para poder completar el duelo. Miren qué interesante. Recién hablábamos de cuáles son las etapas por las que uno va pasando. Bueno, acá hay 4 tareas que son elementales a notar, tener en cuenta para poder completar el duelo y no quedarnos allí en alguno de los estadios, que incluso no necesariamente se dan en ese orden, a veces se entremezclan, ¿no? Y uno puede estar viviendo 2 en algún momento puntual. Pero bueno, dentro de las tareas tenemos en primer lugar asumir la realidad de la pérdida, ¿sí? De esto hablábamos, que nos caiga la ficha, saber que esto es así, asumir la realidad de la pérdida, sentir el dolor y todas sus emociones, no reprimir el dolor, no reprimir el llanto, son emociones que necesitamos vivenciarlas. Por eso es importante que la persona a veces llore, que la persona pueda hablarlo, expresarlo, ¿sí?
y no reprimir todas esas emociones. Aprender a vivir con la ausencia de ser querido, o en su caso, del objeto de la pérdida, ¿no? Hablábamos de que el duelo también puede tener que ver con perder un trabajo, un estatus, ¿sí?, social, económico, acostumbrarse, ¿sí?, ir acomodándonos a esta nueva realidad. Y punto 4, recolocar emocionalmente al ser querido o el objeto de la pérdida para vivir en plenitud y dar nuevos significados a la propia vida y a la propia identidad. ¿Sí? De alguna manera todo en su justa dimensión. Tratar de entender qué es lo que pasó, por qué pasó, bueno, y a partir de allí comenzar una nueva vida. ¿Sí? Comenzar una nueva vida. Pero bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia? Realmente me fascina lo que dice la Biblia en cuanto a este tema, ¿no? Y creo que puede ser una gran bendición en cada uno de ustedes. Miren qué interesante, ¿no?, lo que dice Eclesiastés. En la etapa final de su vida, ya siendo un anciano, escribe Eclesiastés, que significa el predicador. Y en el capítulo 3, versículos 1 al 5, es más largo, pero yo por lo menos aparté este fragmento, miren lo que dice, ¿no? Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Hay un tiempo para plantar y otro para cosechar. Un tiempo para matar, un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir, pero también un tiempo para construir. Miren esto, ¿no? Un tiempo para llorar, pero también un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras, para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Noten cómo ustedes, el rey Salomón habla de que hay tiempo para vivir, para morir, tiempo para llorar, para estar de luto, para abrazarse y también para despedirse. ¿Sí? De una manera, él también está hablando acerca de esto. Entre tantas otras cosas, habla de este tema. Hay un tiempo para elaborar el duelo, para vivirlo, en todas sus emociones. Miren esto, ¿no? Isaías 38. Dice que lloró Ezequías con gran lloro. ¿Sí? Se habla de alguien llorando. Y Jehová Dios dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Estos versículos nos hablan de un Dios que oye, un Dios que entiende y un Dios que ve. Por eso la Biblia tiene muchas historias en las que nos muestra un Dios compasivo que está pendiente del sufrimiento de sus hijos. Muchas veces nos preguntamos dónde está Dios cuando pasa esto, o por qué Dios permite tal cosa. Bueno, la respuesta es mucho más compleja. Tendríamos que remitirnos al Génesis para entender por qué la gente muere. ¿Sí? Porque la verdad es que fuimos creados para vivir, no para morir. La muerte es el resultado de la entrada del pecado. Quizás más adelante vamos a tocar este tema que da mucho de por qué hablar. ¿Sí? Pero bueno, hoy las reglas del juego de la vida son estas, ¿no? Nacemos, crecemos y finalmente en alguna etapa de la vida morimos. Sin embargo, la Biblia dice que Dios está allí, viendo, ¿sí?, escuchando nuestras oraciones, y un Dios que entiende, que sabe. Miren esto, ¿sí? Cuando Jesús habla en relación a la muerte, tenemos allí en San Juan el capítulo 11, los versículos 11 al 14, el contexto es la muerte de un gran amigo llamado Lázaro. Dice que dicho esto les dijo: después nuestro amigo Lázaro duerme, voy pues a despertarle. Y dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Bueno, ¿qué es lo que había ocurrido? Lázaro estaba enfermo, gravemente, y las hermanas enviaron mensajeros para decirle a Jesús que venga pronto porque su gran amigo se estaba muriendo. Por algún motivo Jesús decide quedarse algunos días más donde se encontraba, en Perea, y no decide ir a Betania, donde era oriundo Lázaro y su familia.
y contesta esto, ¿no? Jesús, cuando escucha esto, dice, Lázaro duerme, ¿no? Y los discípulos interpretan como que Jesús estaba queriendo decir lo que acabamos de leer, que estaba durmiendo, al reposo de un sueño. Ahora es muy claro el texto. Versículo 14 dice que entonces Jesús les dijo, Lázaro ha muerto. ¿Sí? Son varias las referencias que encontramos de la muerte como un sueño. Y volviendo a Eclesiastés, nos vamos a dar cuenta por qué. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jacob? ¿Por qué tantos otros de alguna manera comparan la muerte con un sueño? Bueno, Eclesiastés 9, 5 y 6 dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido, sus amores, odios y pasiones llegan a su fin. El rey Salomón hace alusión a la muerte como un sueño, porque aquel que duerme no tiene noción del tiempo, de los dolores, del odio, del amor, de las pasiones, absolutamente de nada. Es por eso que la Biblia compara la muerte con un sueño, porque aquel que está muerto no tiene dolor, no siente nada, es como un estado de reposo. Dicho sea de paso, cementerio en el griego significa dormitorio, ¿no? De ahí una alusión a todo esto que venimos hablando. Y acá tenemos esperanza, ¿sí? La Biblia habla acerca de un reencuentro, un maravilloso reencuentro. Fíjense lo que dice la primera carta de Tesalonicenses. Esto fue escrito por el apóstol Pablo a quienes vivían en Tesalónica. Y les dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos. O sea, los que estaban muertos y Jesús acaba de resucitar. Y dice, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Y esta es una maravillosa promesa. Como les decía, me ha tocado vivenciar un montón de velorios, pero aquellos que tienen esta esperanza que acabamos de leer, enfrentan la muerte de otra manera, con una paz, con una seguridad que pocas veces se ve. Dios puede poner esperanza en el corazón, paz, tranquilidad, en medio de una situación tremenda. Me he encontrado con padres que pierden a sus hijos. He visto padres enterrando a sus hijos. Terrible. Situaciones muy duras. Recuerdo hace poco tiempo una mujer que perdió 5 familiares un mismo día por un accidente. Y ella decía que el dolor era tremendo, pero la esperanza le estaba ganando la pulsión al dolor, ¿no? Incluso esto fue en Córdoba, pasó en enero de este año, no del anterior, y hasta le hicieron una nota a esa mujer, ¿no?, en la televisión, y ella decía, la esperanza es más grande que el dolor. Y esto es una gran esperanza, el hecho de saber de que algún día, cuando vuelva Jesús, lo primero que va a hacer es devolverle la vida a quienes murieron creyendo en Él. Miren lo que dice Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis, que es un libro profético, que habla del tiempo del fin. En el capítulo 21, esto es escrito por Juan, ¿sí? un discípulo, dice, después tuvo una visión, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Y vi además la santa ciudad,
la nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. El pueblo acampará en medio de ellos, ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y presten atención, dice que Él, o sea Dios, les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Hermosa promesa de que algún día habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, ¿sí? Y donde no habrá ni muerte, ni enfermedad, ni dolor. Y podremos vivir con Dios y con todas esas personas que hoy no están, ¿no? Una cita, ¿no? Esto escrito por una escritora, ¿sí? Cristiana, ya fallecida. Esto fue escrito, bueno, en 1899, y dice: ningún lenguaje humano es capaz de describir las escenas relativas a la segunda venida del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. Lo acompañarán los ángeles. Se escuchará el sonido de la trompeta que llama a los muertos que duermen en sus tumbas. La voz de Cristo atravesará las tumbas y penetrará en los oídos de los muertos. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán a resurrección. Que yo veía esa imagen, ¿no? Y digo, qué hermoso, ¿no? Ese momento en el cual podremos reencontrarnos con nuestros seres queridos, quizás con una mamá, un papá, un hermano, una hermana, con un hijo, una hija, con un amigo. Bueno, esto está escrito, esto es una gran promesa. Y Lázaro, ¿sí? De ese que habíamos leído hace instantes, fue una de las primicias. Jesús en ese mismo momento lo resucitó, ¿no? Llamó a la familia a creer, a confiar, pidió que quiten la piedra que tapaba el sepulcro y lo llamó, ¿no? Y dice la historia que Lázaro se levantó, ¿no? Demostrando que Jesús tiene poder para tomar la vida, ¿sí? Para poder levantar a aquellos que están muertos. Yo quería terminar con algo, ¿sí? Dejar por ahí algunas enseñanzas, ¿no? Ya hemos visto el tema del duelo. Sin embargo, yo creo que muchas veces también tenemos que tener en cuenta aspectos que tienen que ver con el tiempo presente, con la vida, ¿no? Yo les conté que, bueno, yo el duelo así que he tenido que enfrentar es por una tía. Nosotros con mi hermano, sí, somos dos, teníamos una tía, la cual era soltera, ¿sí? En ese tiempo tenía 70 y pico de años, soltera, así que la única familia que tenía éramos nosotros, ¿no? Y recuerdo en mi niñez ir a esa casa en Banfield, en Buenos Aires, una casa vieja, ¿no? Antigua, con un patio un poco descuidado, pero para nosotros era especial, ¿no? Era como ya una selva al último. Y disfrutar, ¿no? Ir los domingos, comer juntos en familia. Esa tía que, qué sé yo, mi mamá me decía que no podíamos tirar cohetes, ¿no? Y siempre cuando íbamos tenía una cajita de fosforito, de chasquibuna ahí, ¿no? Debajo para nosotros, que nos malcriaba, entre comillas. Me acuerdo que íbamos al supermercado y pasábamos por el sector de golosinas y me decía: elegí una, pero lo que quieras. Dice, pero una. Y bueno, nos criamos así, ¿no? No era mucho, pero para nosotros era todo. Era re lindo pasar tiempo en familia. Y recuerdo un día que estábamos en un retiro espiritual, ¿sí? Era como un campamento, y bueno, nos llega la noticia de que la tía había fallecido, ¿no? Para colmo, tuvimos que hacer un viaje hasta que llegamos a la casa y me tocó ver todo tirado, todo desordenado, ¿no? Había sido víctima de un robo, lamentablemente la habían atado, ¿sí? A una silla y la habían golpeado tanto que finalmente fue trasladada en hospital, pero a la noche falleció. Hacía unas 2 semanas atrás habíamos estado en la casa, ¿sí? Y ella tenía este reloj que ustedes ven acá. Este reloj, un Omega, de bolsillo, súper viejo, ¿sí? Y yo en esa edad me encantaba, estaba fascinado con este reloj, pero fascinado. A tal punto que ese día, ese domingo, ella me había hecho una torta
¿no? De vainilla, le había puesto azúcar impalpable, ella hacía lo que podía, ¿no? Y recuerdo que a la torta le ponía unas formitas, tiraba el azúcar, entonces sacaba la forma y quedaban los animalitos, ¿no? Pero a mí nada de eso me interesaba, ¿no? Yo estaba pero empecinado con que quería este reloj. Y mi tía me decía, no, mirá, ese es el único recuerdo que tengo del abuelo, así que no te lo voy a dar, ¿no? Así que ese fue el último día que la vi con vida, ¿no? Y yo estuve todo el día pendiente del reloj, y que no me importaba otra cosa que el reloj. Bueno, pasó lo que pasó, pasaron las semanas, y tuvimos que empezar a ir a la casa vacía para de alguna manera cuidarla, para ir viendo, bueno, las cuestiones materiales, qué servía, qué no, con qué nos quedábamos, qué regalábamos, qué tirábamos. Al término de un año esa casa se vendió y la verdad que yo no me di cuenta, ¿no? Pero aquel día no solo murió mi tía, murieron un montón de cosas, ¿no? Porque nunca más hubo un domingo para juntarnos a comer, nunca más se hizo esa torta, eh, esas navidades que pasábamos ya no las hicimos más, que no había nada que festejar. Y nunca más me voy a olvidar, ¿no? Aquel día que me tocó ir un domingo, a casa fría, obviamente durante la semana cerrada, abríamos, ventilamos, y mi mamá descolgó el reloj y me lo dio, me dijo, acá está el reloj que querías tanto, ¿no? Yo lo agarré y era como que quería, ganas de tirarlo, ¿no? De tirarlo al piso, romperlo, porque no me había dado cuenta que lo importante no es lo que tenemos, sino a quién tenemos en la vida, ¿no? Y esa es una enseñanza que quiero dejarles también esta noche. No esperar al duelo, ¿no? Para darnos cuenta de quién tenemos al lado, que sí, que debe tener errores, defectos, pero qué importante es aquel que tenemos alrededor, ¿no? Qué importante es que los regalos, que todo lo podamos hacer en el tiempo presente. Muchas veces luchamos por sonceras, ¿no? Nos peleamos por cosas que no tienen sentido. Y no nos damos cuenta de lo importante es a quién tenemos en esta vida. El sufrimiento va a estar, ¿no? Aquel que cree en Dios llora. Yo por cuestiones de tiempo no lo leí, pero la Biblia dice que Jesús también lloró, ¿no? Entonces, una cosa no quita la otra. El sufrimiento va a estar, el dolor va a estar, tiene que estar porque es parte de la realidad, ¿no? Es parte, lo decíamos, de una de las etapas, ¿no? Sentir el dolor, experimentar los sentimientos, las emociones, pero obviamente que con una esperanza sumamente importante, ¿no? El hecho de saber que no todo termina allí, que cuando Cristo vuelva podré reencontrarme, bueno, es sin duda una gran motivación, ¿no? Y, y he visto, ¿no?, que la gente que esto lo tiene en su corazón elabora el duelo de una mejor manera, de una forma más rápida. No es que simplemente sigue viviendo, sino que tiene un motivo, ¿no? Por eso yo te invito a que uno también pueda hacer de la Biblia la palabra de Dios como es. Y confiar en Dios, vale la pena realmente creer y confiar en Dios, ¿no? Y sobre todo en estas circunstancias por ahí tan complejas y tan difíciles.